Durante una década, el millonario creyó que su hija estaba muerta, hasta que la vio allí, viva, arrodillada frente a su propia lápida. Lo que descubriría después era mucho más aterrador que el duelo. Hernando era conocido como un millonario poderoso, de esos que entran a una habitación y cambian el ambiente sin decir una sola palabra. La empresa prosperaba, los números crecían y la vida parecía obedecer a un guión predecible de éxito. Sin embargo, en casa había algo que lo hacía diferente de todos los demás hombres ricos que conocía: la presencia luminosa de su hija de 5 años, que corría por los pasillos de la mansión llamándolo papá con una alegría que ningún dinero podía comprar. «Regreso pronto, papi», dijo Paola aquella mañana al salir con la niñera para un paseo en barco. Él sonrió, distraído, sin saber que esa sería la última vez. La tragedia llegó rápido, brutal, sin misericordia. Un accidente, dijeron. El barco volcó. El fuego lo consumió todo y el mar se tragó cualquier posibilidad de una explicación lógica. Cuando llamaron a Hernando, la voz del otro lado sonaba distante, casi burocrática. «Hemos encontrado el cuerpo de su hija», dijeron fríos, como si esa palabra no cargara un universo entero. Los exámenes confirmaron la identidad, reforzaron la versión oficial y enterraron cualquier rastro de esperanza. Hernando escuchó todo en silencio, repitiéndose a sí mismo: «No, esto no puede ser verdad». El velorio fue corto y devastador. El pequeño ataúd parecía una afrenta al orden natural de las cosas. Hernando permaneció inmóvil, mirando la madera cerrada, sintiendo el pecho apretarse hasta doler físicamente. «Perdóname, hija, debí haber ido contigo», susurró cuando ya no había nadie cerca. El llanto llegaba en oleadas, a veces silencioso, a veces incontrolable. Amigos, empleados y socios de negocios pasaban frente a él, pero nadie lograba alcanzar a ese hombre roto ante la ausencia de una niña. 2 meses después, cuando el duelo aún sangraba y apenas había comenzado, llegó otro golpe. Marta, su esposa y madrastra de Paola, entró al despacho con los ojos fríos y una postura rígida. «Ya no puedo más», dijo sin rodeos. «No soporto vivir viendo tu rostro destrozado todos los días». Hernando intentó hablar, intentó explicar que el dolor no desaparecía así, pero ella lo interrumpió. «Paola no es mi hija. Ese dolor tampoco es mío». Ese mismo día hizo las maletas y se fue, dejando la mansión todavía más vacía. A partir de entonces todo se vino abajo por completo. Hernando abandonó los negocios, ignoró reuniones y dejó que decisiones importantes se pudrieran sobre mesas de cristal. El millonario respetado se convirtió en un hombre recluido, casi invisible. Pasaba días enteros en silencio, recorriendo los mismos pasillos, tocando los mismos objetos que Paola había tocado. Hablaba solo, a veces en voz alta, como si Paola pudiera escucharlo desde algún rincón de la casa. «Te fallé», repetía, como una oración amarga, año tras año. La única salida que se permitía era la visita diaria al cementerio, repetida sin falta durante 10 años. Siempre a la misma hora, siempre con flores en las manos. Se sentaba frente a la tumba y hablaba con su hija como si estuviera ahí, sentada frente a él. Contaba cosas triviales, confesaba culpas, pedía perdón. «Papá está aquí, nunca te voy a abandonar», decía con la voz quebrada. Aquello se convirtió en su único ritual durante una década entera, su única forma de seguir respirando. Ese día, 10 años después de la muerte de Paola, todo parecía igual. El cielo nublado, el viento suave, el sonido lejano de la ciudad. Hernando caminaba con la cabeza baja, ensayando mentalmente lo que le diría a su hija, como lo había hecho todos los días durante esos 10 años, cuando algo lo hizo detenerse. Había alguien frente a la tumba, una joven, de espaldas, arrodillada, tocando la fotografía con un cuidado casi sagrado. Incluso sin ver su rostro, algo dentro de él se agitó de manera inexplicable.
El corazón se le aceleró y un escalofrío le recorrió la espalda. La observó durante algunos segundos, paralizado. La postura de la joven, la forma delicada en que pasaba los dedos sobre la imagen de la niña, la respiración contenida, como quien lucha por no llorar. «¿Quién eres?», pensó, sintiendo una angustia extraña apretarle el pecho. Era como si esa presencia removiera recuerdos que llevaba cargando desde hacía 10 años. El silencio alrededor parecía gritar. Cuando la joven finalmente se dio la vuelta, el mundo de Hernando se detuvo. El rostro frente a él era el de Paola, más grande, marcado por el paso del tiempo, pero absolutamente inconfundible. Los ojos, la forma de la nariz, la expresión tímida. «Paola», escapó de sus labios, casi sin sonido. Le faltó el aire. Las piernas le temblaron y dio un paso al frente, extendiendo la mano. «Espera, por favor». La joven palideció al verlo, y por reflejo salió corriendo entre las lápidas, como si huyera de un fantasma. Hernando intentó seguirla, pero el cuerpo no le respondió. Se quedó ahí, inmóvil, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué fue eso?», murmuró en shock, mirando la tumba de Paola. Después de 10 años sufriendo la pérdida de su hija, por primera vez el dolor no era solo nostalgia. Era duda, era miedo, era la aterradora sensación de que algo en ese pasado nunca había estado realmente enterrado. La imagen de la joven en el cementerio no lo dejó en paz. Hernando pasó noches enteras sin dormir, sentado al borde de la cama, mirando al vacío como lo había hecho durante 10 años, pero ahora con el corazón fuera de control. «Sé lo que vi», repetía en su mente, intentando convencerse de que no estaba perdiendo la razón. La hija que había perdido parecía haber atravesado el tiempo para mirarlo de frente. Por primera vez en una década, el dolor adquirió un nuevo rostro. Y eso lo asustaba más que la nostalgia. Después de días luchando contra su propia razón, tomó una decisión que no había tomado en años: actuar. Llamó a un detective privado recomendado por un antiguo contacto de negocios, alguien discreto y experimentado. «Quiero que encuentre a una joven», dijo, con la voz baja, casi temblorosa. «Tiene alrededor de 15 años. Necesito saber quién es y de dónde viene». Del otro lado de la línea, el silencio fue profesional. «Necesitaré algunos días», respondió el hombre. Hernando colgó sintiendo el estómago revuelto. Los días siguientes estuvieron cargados de una espera sofocante. Caminaba por la mansión como un extraño, observando paredes que habían sido testigos de 10 años de duelo. Cada vez que el teléfono sonaba, el corazón se le disparaba. «¿Y si solo es una coincidencia?», pensaba. «¿Y si estoy abriendo una herida que nunca va a cerrar?». Aún así, algo dentro de él insistía en que no era un delirio. El recuerdo del rostro de su hija, ahora adolescente, no se desvanecía. Cuando el detective finalmente llamó, su voz fue directa, sin rodeos. «Descubrí quién es», dijo. Hernando apretó el teléfono con fuerza, como si eso pudiera mantenerlo en pie. El nombre de la joven es Ana. El nombre sonó extraño, fuera de lugar. No era Paola. No era el nombre que había susurrado durante 10 años frente a la tumba. Aún así, su corazón se aceleró, como si supiera que aquello era solo el comienzo. El detective continuó, y cada palabra parecía cavar más profundo. «Vive con una mujer llamada Fabiana López». Hernando frunció el ceño, el aire atorándosele en los pulmones. «¿Fabiana López?», repitió sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre no era cualquiera. Fabiana había sido empleada de la casa, alguien a quien le confiaron la rutina de Paola. Fue despedida hace años, completó el detective, justo antes de la tragedia. Hernando se sentó lentamente, como si las piernas ya no lo sostuvieran. El recuerdo regresó nítido, incómodo. Fabiana siendo despedida por Marta, el ambiente tenso, la justificación vaga. En ese momento, él no cuestionó nada. Estaba demasiado ocupado, demasiado distante.
Esto no puede ser una coincidencia, murmuró, pasándose la mano por el rostro. Algo en esa línea de tiempo estaba torcido. Algo había estado fuera de lugar desde el principio. El detective mencionó algunos detalles prácticos más, direcciones, hábitos, pero Hernando apenas escuchaba. Su mente trabajaba a un ritmo frenético. 10 años, pensó. 10 años viviendo una mentira. El dolor que antes era estático ahora se transformaba en inquietud. Por primera vez, no sabía si debía llorar o investigar. La hija que había perdido parecía tomarlo de la mano y arrastrarlo hacia un territorio peligroso. Cuando la llamada terminó, Hernando permaneció inmóvil mirando el teléfono apagado. El pasado, que creía enterrado bajo mármol y tierra, comenzaba a moverse. Y cuanto más pensaba en Fabiana y en esa joven llamada Ana, más sentía que alguien había jugado con la muerte de su hija. Hernando tardó días en reunir el valor para buscar a Fabiana. No fue por falta de dirección, sino por exceso de miedo. Miedo a lo que escucharía, miedo a confirmar que pasó 10 años llorando a su hija, mientras la verdad respiraba en otro lugar. Cuando finalmente estacionó el auto frente a la casa sencilla, sintió las manos sudar. Si toco esa puerta, nada volverá a ser como antes, pensó, tragando saliva antes de bajar. Fabiana abrió la puerta lentamente y palideció al reconocerlo. Sus ojos se movieron hacia los lados, como si temiera ser vista. «Señor Hernando, ¿qué hace usted aquí?», preguntó con la voz temblorosa. Él no respondió de inmediato, solo la miró, intentando descifrar en ese rostro cansado si había culpa o solo miedo. «Necesito hablar contigo». «Es sobre mi hija», dijo firme a pesar del nudo en la garganta. Ella intentó cerrar la puerta. «No sé nada. Ya pasó mucho tiempo», murmuró, evitando su mirada. Hernando puso la mano en la madera, impidiendo el gesto. «Yo vi a Paola», soltó sin rodeos. «La vi en el cementerio 10 años después». El cuerpo de Fabiana pareció ceder en ese instante. Las piernas le fallaron y dio un paso atrás, llevándose la mano al pecho. «Usted no debía haberla visto», se le escapó en un susurro desesperado. Dentro de la casa el aire era pesado. Fabiana caminaba de un lado a otro, nerviosa, mientras Hernando permanecía inmóvil. «Habla», pidió él, con la voz quebrada. «Por favor. Ya perdí 10 años de mi vida». Ella comenzó a llorar, cubriéndose el rostro. «Intenté olvidar, juré que nunca volvería a esto», dijo sollozando. «Pero ahora Paola corre peligro». El corazón de Hernando se aceleró. «Está viva, ¿verdad?», preguntó casi sin aliento. Fabiana asintió lentamente. «Está. Siempre lo ha estado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hernando se llevó la mano a la cabeza, sintiendo que el mundo giraba. «Entonces, mi hija, la que enterré», comenzó. Fabiana lo interrumpió con la voz rota. «No era ella. Nunca lo fue». Las palabras cayeron como cuchillas. Fabiana respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse. «Fue la señora Marta», dijo al fin. «Ella nunca aceptó el hecho de que usted no quisiera tener un hijo con ella». Hernando cerró los ojos recordando las discusiones, la frialdad creciente. Decía que Paola era la prueba viva de que usted solo amaba a la hija de su esposa fallecida, y nunca a ella. Fabiana continuó, ahora hablando rápido, como si temiera perder el valor. Se sentía rechazada. Decía que mientras Paola estuviera viva, siempre sería la segunda opción. Su voz temblaba. Cuando usted dejó claro que no quería otro hijo, que quería dedicarlo todo a su hija, ella decidió vengarse. Hernando sintió el estómago revolverse, como si cada palabra abriera una herida nueva. «Ella planeó todo», prosiguió Fabiana entre lágrimas. «El accidente, el barco, el fuego. Sobornó gente, pagó informes, compró silencios». Su voz fallaba. «Me ordenó que huyera con Paola esa misma noche. Dijo que si no obedecía acabaría con mi vida
y con la de la niña. Hernando apretó los puños. ¿Y tú aceptaste?, preguntó, mezclando dolor y rabia. No vi otra salida, lloró Fabiana. Me amenazó. Dijo que haría parecer un accidente conmigo también. Levantó la mirada, enrojecida por las lágrimas. Yo amaba a Paola. Le prometí que cuidaría de ella. Sus manos temblaban. La crié como si fuera mi hija. Cambié su nombre. Cambié todo. Hernando sintió que las piernas le fallaban y se sentó lentamente. ¿Y el cuerpo?, insistió, con la voz casi inaudible. Fabiana respiró hondo. Era de otra niña. Es horrible, lo sé. Marta consiguió a alguien que lo proporcionara. Nunca quise saber los detalles. Sacudió la cabeza, desesperada. He vivido 10 años con esto carcomiéndome por dentro. Ella cree que fue abandonada, murmuró Hernando, más para sí mismo que para Fabiana. Mi hija cree que la dejé. Fabiana asintió. Eso fue lo que Marta ordenó decirle, que su padre no quiso saber de ella. Tragó saliva. Dijo que Paola tenía que crecer creyendo eso, para que nunca intentara volver. El silencio volvió a instalarse, pesado, sofocante. Hernando sentía el pecho doler como si lo estuvieran aplastando. 10 años, murmuró. 10 años creyendo que fallé como padre, cuando todo me fue robado. Levantó la mirada hacia Fabiana, con los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. ¿Ella corre peligro por esto? Fabiana asintió, desesperada. Marta nunca olvidó. Nunca superó el hecho de que usted eligiera a Paola y rechazara la idea de tener un hijo con ella. Las palabras salieron cargadas de miedo. Si sospecha que usted está cerca de la verdad, es capaz de cualquier cosa. La revelación quedó suspendida en el aire como una sentencia. La mentira había sido desgarrada, pero la verdad, ahora expuesta, parecía aún más amenazante. Paola aceptó encontrarse con él, pero desde el primer segundo quedó claro que no había ninguna apertura. Su cuerpo estaba rígido, los brazos cruzados como un escudo, la mirada atenta, defensiva. Hernando apenas pudo respirar cuando la vio acercarse. Era su hija, ahí viva, con rasgos familiares y una distancia cruel entre ellos. «Gracias por venir», dijo él, con un cuidado excesivo, como quien camina sobre vidrio roto. Ella respondió solo con un leve gesto de cabeza, seco, impaciente. «¿Sabes quién soy?», se atrevió a preguntar, sintiendo el corazón golpearle en los oídos. Paola alzó el rostro y lo miró sin compasión. «Sé perfectamente quién eres», respondió. «El hombre que se fue». Las palabras cayeron pesadas, directas. Hernando intentó explicarse con la voz quebrada. «Yo nunca te abandoné. Te busqué durante 10 años». Ella soltó una risa corta, cargada de ironía. «Qué curioso, porque yo esperé 10 años y nadie apareció». Él dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. «Paola, yo te enterré, te lloré todos los días». Ella apretó los labios, como luchando contra algo dentro de sí. «Te enterraste porque quisiste creer esa historia», replicó. «Porque fue más fácil seguir viviendo sin mí». Cada frase empujaba a Hernando hacia un abismo. Sintió el cuerpo flaquear, pero se mantuvo ahí, sostenido solo por la desesperación. «¿Sabes lo que es crecer sintiéndote desechable?», continuó Paola con la voz ganando fuerza. «Preguntarte todos los días por qué tu padre nunca volvió por ti». Hernando intentó acercarse de nuevo, pero ella retrocedió de inmediato. «No te acerques», dijo, firme. «No finjas ahora un cuidado que nunca tuviste». Él se detuvo, obediente, con el pecho ardiendo. «Puedo probarte todo», insistió él casi suplicando. «Puedo mostrarte cuánto sufrí». Paola negó con la cabeza, cansada. «Sufrir no cambia el hecho de que crecí sin ti». Respiró hondo, con los ojos brillando de rabia y dolor. «Ya no soy esa niña que creía en promesas». Hernando sintió esas palabras resonar dentro de él como una sentencia definitiva. A pesar de intentar mantener la frialdad,
Paola sintió algo extraño al observarlo. Había verdad en el temblor de sus manos, en la forma en que pronunciaba su nombre. Aún así, la herida hablaba más fuerte. «Tal vez tú creas esa historia», dijo ella, más bajo, «pero yo viví otra». Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder, cerrando el encuentro de manera abrupta. Hernando se quedó ahí, inmóvil, viendo a su hija alejarse. Sintió que el aire desaparecía, como si la hubiera perdido por segunda vez. Subió al auto sin fuerzas, con las manos temblando sobre el volante. «Te encontré y aún así no logré alcanzarte», murmuró con la voz rota. El camino de regreso pareció más largo que nunca. En la mansión el silencio lo devoró. Hernando recorrió los pasillos lentamente, tocando los muebles como quien busca apoyo. Se sentó en el antiguo cuarto de Paola, el mismo que nunca tuvo valor de modificar. Se dejó caer sobre la cama y lloró como no lo hacía desde hacía años. «Ella me odia, y tiene razón», susurró, cubriéndose el rostro con las manos. La noche cayó pesada sobre la casa. Hernando permaneció ahí mirando el techo, sintiéndose destrozado, más pequeño que nunca. Aún así, en medio del dolor, una certeza comenzó a formarse, silenciosa y peligrosa. No podía rendirse otra vez. Marta ahora vivía rodeada de poder, la casa amplia, los guardias en la entrada, los pasillos silenciosos donde todo obedecía a un simple gesto suyo. Casada con un político influyente, había aprendido a convivir con asesores, choferes, hombres que decían sí, incluso antes de escuchar la orden. Estaba sentada en su sala impecable cuando uno de sus empleados más antiguos entró con cautela. «Señora», Hernando descubrió la verdad. Por un segundo el rostro de ella se contrajo, como si una grieta atravesara la máscara de control. La furia llegó enseguida, seca, violenta. Marta se levantó de golpe, tirando el vaso sobre la mesa. «Te lo advertí», gruñó con los ojos ardiendo de odio. «Te advertí que esto no podía pasar». El empleado intentó decir algo, pero ella lo silenció con un gesto. Dentro de ella, el resentimiento antiguo despertaba una vez más, vivo como nunca. Aquel hombre había elegido a Paola, la hija de su esposa fallecida, y había rechazado darle el hijo que ella deseaba. Ese rechazo aún quemaba. Respiró hondo, y en un parpadeo, la furia se transformó en una decisión fría. «Basta de esconderse», dijo con una voz demasiado controlada. Tomó el teléfono y marcó un número corto. «Quiero a la chica, ahora». Del otro lado, nadie cuestionó. Sin errores, sin testigos. Marta colgó con calma, acomodándose el cabello frente al espejo. «Él va a aprender lo que cuesta meterse conmigo», murmuró, con una sonrisa cruel. Mientras tanto, Hernando conducía hacia la casa de Fabiana con el corazón apretado. Después del encuentro doloroso con su hija, decidió intentar verla de nuevo, incluso sin invitación, incluso con miedo al rechazo. Necesitaba saber si estaba bien. Al estacionarse, algo le pareció extraño de inmediato. La puerta estaba entreabierta. «¿Paola?», llamó desde afuera, sintiendo un frío extraño recorrerle la espalda. Fabiana apareció en el pasillo completamente alterada. El rostro pálido, los ojos desorbitados, las manos temblando sin control. «Se la llevaron». «Ya», gritó, antes de que él pudiera preguntar. Hernando sintió que el mundo daba vueltas. «¿Cómo que se la llevaron?», preguntó con la voz fallando. Fabiana comenzó a llorar desesperada. Hombres encapuchados entraron a la fuerza, no dijeron nada, solo se llevaron a la chica y se fueron. Hernando se llevó la mano a la boca, intentando contener el pánico. «¿Viste el auto? ¿Algo?», insistió. Fabiana negó con la cabeza, en shock. Todo pasó muy rápido. «Intenté impedirlo y grité, pero estaban armados». Las piernas le fallaron y Hernando tuvo que sostenerla para que no cayera. «Esto es culpa mía», murmuró él, sintiendo el peso aplastante de la culpa regresar con toda su fuerza.
La desesperación se apoderó de la casa. Fabiana caminaba de un lado a otro, repitiendo el nombre de Paola entre sollozos. Hernando intentaba pensar, pero su mente estaba en blanco. «Está con Marta», dijo por fin, con la voz dura. Fabiana lo miró, aterrada. «¿Ella es capaz de hacer esto?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Es capaz de todo», respondió él, con el estómago revuelto. Minutos después, el teléfono de Hernando sonó. El número era desconocido. Contestó con las manos sudorosas. La voz de Marta sonó clara, fría, cargada de desprecio. «Te advertí que no desenterraras el pasado», dijo sin emoción. «Ahora tu hija está conmigo». Hernando sintió que el corazón casi se le detenía. «Si la tocas», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Escucha con atención», cortó Marta cruel. «Vas a hacer exactamente lo que yo diga. Vas a ir solo, sin policía, sin nadie». Hubo una pausa calculada, como si saboreara el silencio. «Si intentas hacerte el héroe, Paola paga». Cada palabra era una cuchilla. Hernando cerró los ojos, luchando por respirar. «Sabes que es una trampa», susurró Fabiana, aterrada al ver su expresión. Hernando asintió lentamente. «Lo sé». Marta continuó hablando del otro lado de la línea, dando una dirección aislada, lejana, imposible de ignorar. «Si llegas tarde o haces algo mal». Dejó la amenaza flotando en el aire y colgó. El silencio que quedó fue sofocante. Fabiana volvió a llorar. «No vayas, por favor», suplicó. Hernando la miró con los ojos rojos, llenos de desesperación y determinación. «Es mi hija», dijo con firmeza. «No puedo dejarla sola». Aún sabiendo que caminaba directo hacia una trampa, ya había tomado su decisión. Paola valía cualquier riesgo. Hernando llegó a la dirección indicada poco antes del anochecer. La casa aislada parecía abandonada desde hacía años, rodeada de maleza alta y de un silencio excesivo. Apenas bajó del auto, sintió que algo no estaba bien, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe seco en la nuca apagó el mundo. El último pensamiento fue el nombre de su hija, resonando como un grito de auxilio que nadie escuchó. Despertó con la cabeza palpitando, el sabor a sangre en la boca y los brazos atados detrás del cuerpo. El suelo era frío, de concreto, y el aire olía a humedad. Cuando logró enfocar la vista, el corazón casi se le detuvo. Paola estaba ahí, amarrada a pocos metros, sentada en el suelo, el rostro marcado por el miedo. «Papá», susurró ella, con la voz temblorosa, sin saber si podía llamarlo así. «Estoy aquí», respondió él de inmediato, arrastrando el cuerpo para acercarse, a pesar de las cuerdas apretadas. «Mírame. ¿Estás lastimada?». Paola negó con la cabeza, con lágrimas corriéndole por el rostro. «Solo me trajeron aquí. Dijeron que tú vendrías». Hernando cerró los ojos por un segundo, sintiendo la culpa aplastarle el pecho. «Perdóname. Todo esto es culpa mía». El sonido de pasos resonó en la escalera del sótano. Lentos, seguros, calculados. Marta apareció en lo alto, elegante como siempre, vestida de manera impecable, como si fuera a un evento social. El contraste con el lugar era perturbador. Bajó escalón por escalón, observando la escena con una sonrisa fría. «Qué reencuentro tan conmovedor», dijo con ironía. «Acabas de firmar tu sentencia», gruñó Hernando, intentando incorporarse. Marta rió, una risa corta y sin humor. «¿De verdad crees que todavía tienes algún poder aquí?». Se acercó a Paola y le tomó el mentón, obligándola a levantar el rostro. «Mírala bien, Hernando. Todo esto pasó porque me rechazaste». Paola intentó apartarse, pero las cuerdas se lo impidieron. «¿De qué está hablando?», preguntó confundida. Hernando intentó responder, pero Marta fue más rápida. «Tu padre te eligió», dijo con crueldad. «Eligió a la hija de la mujer muerta y tiró a la basura la oportunidad de tener una familia conmigo».
Caminaba de un lado a otro, como quien ensaya un discurso guardado durante años. «Yo quise un hijo», continuó Marta con la voz firme, cargada de rencor. «Quise ser madre de verdad, pero él me miraba y decía que ya tenía suficiente, que Paola era todo lo que necesitaba». Se detuvo frente a él con los ojos encendidos. «Tú eras parte de su vida, y yo no». «Eso no justifica nada», replicó Hernando, conteniendo la rabia. «Nada de lo que hiciste». Marta inclinó la cabeza, con una falsa comprensión en la mirada. «Lo justifica todo», respondió. «Tenías que sentir la misma pérdida que yo sentí el día que me dijiste que no». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Paola miraba a su padre, atónita. ¿Tú nunca me quisiste?», preguntó con la voz rota. Hernando se desesperó. «No, mi amor, nunca pienses eso». Se arrastró por el suelo, aún atado, intentando ponerse frente a ella. «Te quise desde el primer segundo. Siempre fuiste todo para mí». Marta observaba la escena con desprecio. «Qué patético», comentó, sacando el arma del bolso con una calma aterradora. Apuntó primero a Hernando y luego a Paola, jugando con el gatillo. «¿Sabes qué es lo irónico? Que por fin vas a elegir». Paola comenzó a llorar con el cuerpo temblando. «Papá, tengo miedo». «Mírame», pidió Hernando, con la voz quebrada. «Escucha solo mi voz». Se estiró todo lo que pudo, quedando parcialmente frente a su hija. «Haz lo que quieras conmigo», suplicó mirando a Marta. «Pero no le hagas daño, por favor». Las lágrimas caían sin control. «La culpa es mía, siempre fue mía». Marta apretó los labios, irritada. «Siempre el héroe», se burló. Hernando continuó, con la voz rota. «Debía haberlo visto antes, debía haberla protegido mejor. Pero ella no merece pagar por esto». Ya lloraba abiertamente, sin vergüenza. «Es solo una niña, mi hija». Paola observaba todo en silencio, algo rompiéndose dentro de ella. El hombre que creyó que la había abandonado estaba ahí, ofreciendo su propia vida por ella. Cada palabra parecía demasiado verdadera para ser una actuación. «¿Harías eso? ¿Morir por mí?», preguntó casi sin voz. «Sin pensarlo 2 veces», respondió él de inmediato. «Mi vida no vale nada si tú no estás a salvo». Marta resopló, incómoda ante la intensidad del momento. «Ya basta de este teatro», dijo, apuntando el arma de nuevo. «Vamos a terminar con esto de una vez». Hernando cerró los ojos por un instante, respirando hondo, como quien se despide del mundo. «Te amo», le dijo a Paola, simple y definitivo. «Siempre te he amado». La palabra resonó en el sótano, pesada, real, imposible de ignorar. Paola lloraba en silencio, sintiendo cómo la verdad finalmente atravesaba la mentira de 10 años. Marta dio un paso al frente, el dedo en el gatillo, el rostro tomado por un odio antiguo. La tensión era sofocante, cada segundo estirándose como una eternidad. El destino de ambos parecía decidido ahí, en ese sótano frío. Y en el instante en que todo parecía perdido, algo estaba a punto de romper el silencio de forma irreversible. El sonido llegó de repente, violento, rompiendo el aire pesado del sótano. Un estruendo seco, seguido de gritos apagados y pasos apresurados sobre sus cabezas. Marta se congeló por un segundo, con el dedo aún presionando el gatillo, los ojos abiertos por la sorpresa. Hernando abrió los ojos en ese mismo instante, sin entender de dónde venía aquel ruido, pero sintiendo que algo había cambiado. La puerta en lo alto de la escalera fue derribada con fuerza. Voces firmes resonaron en el espacio, claras y autoritarias. «Policía, suelte el arma». El mundo pareció desacelerarse. Marta se giró confundida y furiosa, intentando calcular una salida que ya no existía. Paola contuvo la respiración, con todo el cuerpo temblando, sin saber si aquello era real o solo otra trampa cruel. Marta reaccionó por instinto, levantando el arma de nuevo, pero no tuvo tiempo. 2 policías bajaron las escaleras rápidamente, con las armas apuntando y pasos seguros. «Ahora»,
repitió uno de ellos. La mirada de Marta osciló entre el odio y el pánico. Por un segundo, pareció considerar disparar de todos modos, como si prefiriera destruirlo todo antes que perder el control. «No hagas eso», murmuró Hernando casi sin voz, aún colocado frente a su hija. Ya no pensaba en sí mismo, solo en Paola. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Paola lo observaba, con lágrimas silenciosas, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una extraña esperanza. Marta soltó un grito agudo, cargado de frustración y furia. El arma cayó al suelo con un sonido metálico. «Ustedes no saben lo que están haciendo», gritó mientras los policías avanzaban. Fue inmovilizada con firmeza, con los brazos torcidos hacia atrás, el rostro tomado por un descontrol que nunca se había permitido mostrar. «Esto se acabó», dijo uno de los agentes, esposándola. Marta comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo, un sonido perturbador. «Él se merecía esto, todo esto», gritaba intentando soltarse. «Eligió a su hija y me dejó sin nada». Las palabras resonaron como un último veneno lanzado al aire. Paola se encogió al escuchar eso, pero Hernando giró el rostro hacia ella, ignorando por completo a Marta. «Mírame», dijo con suavidad, a pesar de las lágrimas. «Ya pasó». Su voz temblaba, pero había una firmeza nueva en ella, algo que antes no existía. Otros policías entraron al sótano y comenzaron a desatarlos. Las cuerdas cayeron primero de las muñecas de Paola. Sintió los brazos arder cuando la sangre volvió a circular. Hernando fue liberado enseguida, y lo primero que hizo fue atraer a su hija hacia él con cuidado, como si temiera que desapareciera con el más mínimo contacto. Paola no se resistió. Por primera vez se permitió quedarse ahí, envuelta en los brazos de su padre. No fue un abrazo completo. Aún había miedo y confusión, pero fue real. Hernando cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de su cuerpo, el calor, la prueba viva de que ella estaba ahí, viva. En lo alto de la escalera apareció Fabiana sin aliento, con el rostro marcado por la culpa y la desesperación. «Fui yo», dijo con la voz quebrada. «Yo llamé a la policía. No podía dejar que esto continuara». Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Paola. «Perdóname por todo». Hernando la miró en silencio durante unos segundos. Había dolor, rabia, pero también comprensión. «Luego hablamos», respondió en voz baja. Nada en ese momento era más importante que su hija entre sus brazos. Fabiana asintió, consciente de que las consecuencias finalmente la alcanzarían. Marta fue arrastrada escaleras arriba, aún gritando, aún intentando herir con palabras lo que no logró destruir con acciones. El sonido de su voz se fue alejando hasta desaparecer por completo. El sótano, antes cargado de amenaza, quedó extrañamente silencioso. Los policías les pidieron que subieran. Hernando ayudó a Paola a ponerse de pie, con un cuidado excesivo, como si fuera de cristal. Cada escalón se sentía pesado, como si dejaran atrás no solo un lugar, sino 10 años de mentiras y dolor acumulado. Afuera, el aire frío de la noche los envolvió. Paola respiró hondo, sintiendo cómo los pulmones le ardían, como si respirara de verdad por primera vez. Las luces de las patrullas parpadeaban, iluminando su rostro y el de Hernando, ahora visiblemente exhausto, pero atento a cada movimiento de su hija. Se miraron en silencio. No había palabras suficientes para ese momento. Solo el reconocimiento mutuo de que algo había cambiado para siempre. Padre e hija, lado a lado, aún heridos, aún confundidos, pero vivos. Y, en ese instante frágil, el destino parecía haber sido finalmente detenido antes de lo peor. Los días posteriores al rescate fueron demasiado pesados para Paola. Incluso lejos del peligro, su cuerpo seguía reaccionando como si aún estuviera atrapado en aquel sótano. Cualquier ruido fuerte la hacía estremecerse. Cualquier silencio prolongado se convertía en una invitación a recuerdos no deseados.
Necesito alejarme, le dijo a Hernando con la voz baja y cansada. No había reproche en sus palabras, solo confusión. Él sintió el impacto de la frase como un regreso al pasado, pero no discutió. Solo asintió, respetando el espacio que ella pedía. Paola salió de la mansión llevando pocas cosas, como si aún tuviera miedo de ocupar un lugar que no sabía si le pertenecía. Hernando la observó alejarse desde la ventana, sintiendo el pecho apretarse de una forma conocida, casi cruel. 10 años atrás, la había perdido creyendo que estaba muerta. Ahora la perdía viva. Aún así, se repetía a sí mismo: ella necesita esto. Tiene derecho a ese tiempo. La casa volvió a sentirse demasiado grande. Hernando caminaba por los pasillos en silencio, pero algo había cambiado. Ya no era el duelo absoluto de antes, sino una espera dolorosa, cargada de una esperanza contenida. Por las noches, se sentaba en el despacho y escribía cartas, como lo hacía en los años de sufrimiento, pero ahora con palabras distintas. No eran despedidas, eran confesiones. Nunca quise dejarte, escribió en una de ellas. Nunca dejé de buscarte. Las guardaba todas en un cajón, sin intención de enviarlas. Escribía para ordenar lo que sentía, para no permitir que el miedo lo volviera invasivo. Si vuelve, quiero estar entero, pensaba. Incluso roto, eligió la paciencia. Era la única forma de demostrar, en silencio, que nunca volvería a renunciar a su hija. Lejos de ahí, Paola comenzó a revisar su propia historia con otros ojos. Por primera vez, se permitió cuestionar aquello que había repetido durante años como una verdad absoluta. Él me abandonó, siempre había dicho. Pero ahora la imagen de él atado, llorando, ofreciendo su propia vida por ella, insistía en regresar. Eso no fue una actuación, murmuró una noche, sentada en la cama, mirando al vacío. Las piezas comenzaron a encajar de forma dolorosa. Las mentiras de Marta, las órdenes crueles, el silencio impuesto. Paola se dio cuenta de que había crecido alimentando una narrativa que nunca fue suya. No fui rechazada, fui robada, pensó, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. Por primera vez, la rabia dio paso a algo más profundo, arrepentimiento. Recordó cada palabra dura que le dijo a Hernando, cada mirada fría, cada paso atrás. Fui injusta, susurró, no por maldad, sino por supervivencia. Aún así, dolía saber que había herido a alguien que, en el fondo, solo intentó amar. Y esa certeza fue el impulso que le faltaba. Sin avisar, Paola regresó a la mansión. Hernando estaba en el despacho, leyendo una de las cartas antiguas, cuando escuchó pasos en el pasillo. Levantó la mirada con cuidado, temiendo crear expectativas. Al verla ahí de pie en la puerta, sintió que el aire le faltaba. ¿Puedo entrar?, preguntó ella. Él se levantó de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca necesitaste pedir permiso, respondió con la voz quebrada. Paola caminó despacio hacia él. El silencio entre ambos era denso, pero distinto. No era hostil, estaba cargado de todo lo que necesitaba decirse. Me fui porque estaba confundida, comenzó. Pero también porque necesitaba pensar sin que el dolor gritara todo el tiempo. Hernando asintió, atento y respetuoso. Yo esperé, como pude. Ella respiró hondo, con los ojos humedecidos. Pasé años creyendo que me habías dejado, dijo con honestidad. Eso moldeó a la persona que soy. Hernando bajó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras. Y yo pasé esos mismos años culpándome por algo que nunca hice, respondió en voz baja. No hubo un solo día en que eligiera vivir sin ti. Paola dio un paso más al frente. Ahora lo sé, dijo con firmeza a pesar de las lágrimas. Lo veo, lo entiendo. Tragó saliva. Nunca quisiste abandonarme. Tú también fuiste víctima de todo esto. Hernando cerró los ojos por un instante, como si esas palabras finalmente aliviaran un dolor demasiado antiguo. Lo siento,
continuó Paola con la voz quebrándose, por todo lo que dije, por la forma en que te traté, por la frialdad. Respiró hondo. Estaba herida, pero eso no te hacía culpable. Hernando la miró emocionado. No tienes que disculparte por intentar sobrevivir, respondió. Solo quería que supieras que siempre fuiste amada. Paola dejó caer una lágrima y sonrió levemente, por primera vez sin amargura. Cuando te pusiste frente a mí en aquel sótano, dijo, ahí vi la verdad. Se tocó el pecho como si reviviera el momento. Un padre no hace eso por obligación, lo hace por amor. Hernando asintió, con la voz temblando. Lo haría 1000 veces. Ella respiró hondo, como quien toma una decisión consciente. No quiero seguir viviendo cargando una mentira, dijo. Ni la de que fui abandonada, ni la de que estoy sola. Hernando se acercó despacio. Entonces nos quedamos, respondió. No para borrar el pasado, sino para construir algo nuevo. Paola sonrió conmovida. Tal vez ser padre e hija no tenga que ver con la perfección, reflexionó, sino con elegirnos el uno al otro, incluso después de todo. Hernando contuvo el llanto. Si es así, dijo, yo te elijo todos los días. Esta vez Paola no retrocedió. Se acercó y lo abrazó todavía con cuidado, como quien reconoce algo valioso. Hernando rodeó a su hija con delicadeza, sintiendo el peso y el calor de ese cuerpo real contra el suyo. No fue un abrazo apresurado, fue un reencuentro tardío, pero completo. Ahí, sin promesas grandilocuentes ni discursos finales, algo quedó sellado. Ya no había dudas ni espacio para la vieja herida del abandono. Padre e hija estaban por fin en el mismo lugar. No porque el pasado hubiera sido borrado, sino porque juntos habían elegido seguir adelante como siempre debieron haber sido, padre e hija de verdad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.